qué está pasando en la OMPE, a la ya crisis institucional que arrastraba desde la renuncia del señor Piero Corbeto y de las elecciones en la primera vuelta, pues ahora están en la mira las elecciones regionales y municipales. Resulta que un funcionario, el señor Elar Juan Bolaños, presentó su carta de renuncia al cargo el 23 de junio, pero no fue una carta de renuncia común y corriente, sino que vino acompañada de una denuncia que es bastante grave. Tenemos en pantalla el comunicado que hizo público este señor Elar Juan Bolaños, en el que advierte lo siguiente. Son tres puntos principales para resumir lo que dice esta carta. En primer lugar, irregularidades en las contrataciones públicas que, según indica, han estado por fuera de sus competencias. En segundo lugar, y esta creo que es una de las más graves que se señalan en la carta, la manipulación de equipos de cómputo con información que no se generó ni se redactó, según señala el señor Juan Bolaños, ni por él ni por su equipo, además de firmas que él no habría emitido. Y en tercer lugar, documentos con información alterada que se le estarían atribuyendo falsamente. Y termina esta carta diciendo que se coloca a disposición de la justicia, dejando abierta la posibilidad de que esto se investigue, digamos, haciendo un pedido para que esto se investigue. El señor Bernardo Pachas, quien es el jefe interino de OMPE, sucesor de Piero Corbeto, se refirió en una entrevista a esta carta de renuncia cuando le preguntaron por estas graves irregularidades que se estaban denunciando y dijo que bajo su punto de vista como abogado no constituía nada formal porque no estaba acompañado de pruebas. Ahora, es una respuesta que no termina de convencer por lo que la carta, que es dirigida a la institución, no tendría por qué contener esas evidencias. Es una carta de renuncia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el señor Pachas y regresamos con el tema. Tipo de indicio de fraude. Por supuesto, Porque en esta claro. segunda vuelta, en este balotaje, también se está denunciando eso, ¿no? En general, como lo hemos dicho desde la primera vuelta con don Piero Corbeto y después con nosotros, nosotros no hemos cometido fraude, ni cometeremos En fraude, esta segunda vuelta tampoco. ni en primera ni en segunda vuelta. En primera vuelta hemos tenido un lamentable hecho Y en logístico. segunda vuelta, porque es No hemos que. cometido fraude. Pero No, se dice de que han cambiado ustedes las reglas de juego. no. Nosotros no A hemos pedido de la cambiado. Cancillería. No. Lo que hemos hecho es precisar en unos lineamientos, que es una especie de protocolo administrativo, cómo iban a fluir, cómo se iban a armar los locales de votación en el extranjero, cómo se iban a armar las mesas y cómo se iban a traer las actas. Y las actas se han traído, como siempre, en físico. ¿Y por qué se quita la digitalización, que es lo que están Porque reclamando? la digitalización o escaneo en los centros, en los consulados, recuerde que la primera vuelta ha tenido 5 elecciones y ha sido una carga enorme para los cónsules. Hay problemas de red de datos en los diferentes países y de acuerdo con lo conversado con don Pedro Bravo, ha sido un embudo. Ujú. Entonces se ha Bueno, optado por lo más práctico y lo que es legal y lo que está en la ley orgánica de elecciones. El apoyo tecnológico no está regulado en la ley, es una facilidad. Bien, estamos ya conectados con Aarón Alemán, quien es abogado penalista. Doctor Alemán, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar en Fuerte y Claro. Muy buenas tardes a usted, Mavi, por la invitación. ¿Qué opinión le merece? Empecemos un poco desde el punto de vista legal, las acusaciones que ha hecho este ahora exfuncionario de OMPE, que denuncia una serie de irregularidades puntuales y que finaliza la carta diciendo que se pone a disposición de la justicia, como abriendo la posibilidad de que haya un proceso. ¿Debería abrirse en este caso una investigación formal? Técnicamente no estamos hablando de una denuncia, en tanto y en cuanto esta persona jamás ha postulado ningún tipo de acción legal para que la administración pública le hace, por ejemplo, la policía o la fiscalía tomen conocimiento de este tema que podría ser eventualmente un escenario criminal. No obstante, y esto dependerá evidentemente del trabajo de oficio que tendrá que hacer el Ministerio Público, podría ser suyas estas afirmaciones que él habría consignado en esa renuncia
para abrir una investigación por eventualmente el delito de atentado contra el derecho de sufragio, que tiene una pena de hasta 8 años, porque estaríamos hablando según su postulado, y ojo, será su responsabilidad también si es que esa información sería falsa, porque estaría ingresando una suerte de una denuncia, lógicamente que no tiene medios de prueba que podrían corroborar ello, con las consecuencias jurídicas respecto a ello. No obstante, si se abriese esa investigación y habrían elementos de convicción correspondientes, porque estaríamos ante una sustracción, una destrucción, una alteración, evidentemente, del voto, podría configurarse el tipo penal, como te hago referencia, de atentado contra el derecho de sufragio, que tiene una pena hasta de 8 años, con lo cual sería ya una discrecionalidad del Ministerio Público aperturar una causa con respecto a este delito y obviamente convocar en principio a esta persona para que ratifique las afirmaciones que lleva a cabo y si no tiene cómo sustentarlas, diría yo también como parte de su responsabilidad, la Fiscalía pueda no solamente archivar la causa, sino que automáticamente iniciarle una denuncia por denuncia calumniosa, en tanto y en cuanto estaría atribuyendo evidentemente delitos que no tendrían sustento o justificación y por eso evidentemente sería la consecuencia de que si es que haya llevado a cabo esta denuncia sin documentos o pruebas al respecto, tendría que hacer esa formulación o la actividad que tendría que llevar a cabo adelante el Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público decide abrir una carpeta de investigación con respecto a este caso, que como bien señala, no es una denuncia formal, es una carta que él ha emitido a la propia institución para la que trabajaba, pues entonces estaría en tela de juicio, o mejor dicho, para decirlo de manera más formal, estarían investigadas ambas partes. Tanto OMPE con respecto a las afirmaciones que este señor Elar ha hecho, como la misma persona que hace la acusación, el señor Elar Juan Bolaños, con respecto a los elementos probatorios que pueda entregar al hacer una afirmación de esta gravedad pública. O sea, las consecuencias penales podrían ser para cualquiera de las dos partes. En efecto, por una parte, si esa denuncia es recogida por el Ministerio Público de oficio, porque no había una denuncia por parte de la persona que hace esas afirmaciones, y dentro del interín de la investigación recaban actos de investigaciones que demuestran la ausencia de esa corroboración que tendría que llevarse a cabo, la consecuencia será que se archive esa investigación por elementos que no han podido acreditar el escenario criminal. Pero consiguientemente, para ser consecuentes, si es que esa persona ha tenido evidentemente la oportunidad de hacer esas afirmaciones y prácticamente llevar a cabo un escenario criminal con una noticia criminal de esa índole, tendría que asumir los pasivos y en este caso, ante ese archivo por falta de pruebas que puedan llevar a cabo la corroboración de sus dichos, tendría que iniciarse una investigación contra esa persona por haber puesto en el aparato estatal en funcionamiento de manera evidentemente totalmente innecesaria. Esa sería la consecuencia que llevarse a cabo. ¿Sería algún tipo de agravante el hecho de que esto pueda contribuir a la zozobra, a la desconfianza sobre organismos electorales, o eso no se considera un agravante? Técnicamente no, porque lógicamente si es que esa afirmación es correcta, está plasmada en la realidad, más bien sería lógicamente una cuestión de índole muy grave. Por eso es que evidentemente la pena, la norma establece una pena de hasta 8 años, que es bastante grave bajo nuestro ordenamiento jurídico penal vigente. Sin perjuicio de ello, no se puede descartar, dadas algunas manifestaciones de otros entes políticos, de que actualmente las elecciones están llevándose a cabo como una suerte de fraude electoral, sin pruebas que lo puedan respaldar. Y obviamente eso tendrá que ser analizado también en el contexto de la Fiscalía para que pueda, si bien es cierto, iniciar una investigación, pero también siendo cautelosa para que no se pueda defenestrar los resultados que eventualmente pueda llevarse a cabo por parte de la OMP, porque estamos hablando de un régimen democrático y que tenemos que ser respetuosos con cualquier tipo de resultado que pueda depararnos. No estaría permitido, por ejemplo, convocar algún tipo de elementos que simplemente sean especulaciones, conjeturas, pero que no tengan algo que se pueda probar. Y obviamente la Fiscalía tendrá que tomar eso en cuenta para que, como te digo, no solamente archive esa eventual denuncia que pueda tener esta persona por bien a poder formularla dentro de la Fiscalía, sino que a su vez, si es que es falsa manifiestamente su denuncia, que pueda iniciarse las acciones legales en su contra, porque es parte de haber puesto el funcionamiento estatal en vano o de manera innecesaria. Doctor Alemán, en su opinión, ¿la Fiscalía debería aperturar una investigación sobre los hechos? En realidad sí, debería investigar porque todos los actos de noticias criminales tienen lugar o a mérito para que puedan dilucidarse si esa cuestión realmente sucedió o no.
pero como evidentemente en este escenario tendrá que depender ya del trabajo discrecional de la Fiscalía, en mi opinión tendría que hacer suya esa denuncia, pero lo más antes posible recabar su declaración de esta persona para que se ratifique en todo caso en sus afirmaciones y eventualmente que se puedan incorporar elementos de prueba. Y si es que no hubiese nada, archivarse liminarmente esta cuestión y obviamente proseguir la causa penal contra esta persona porque simplemente sería unas afirmaciones tendenciosas, calumniosas, falsas eventualmente, que por eso tendría que tener una sanción también. De configurarse una investigación de parte del Ministerio Público, ¿cómo esto podría afectar un proceso en curso que recién se va a desarrollar en octubre? ¿Tendría algún tipo de injerencia? ¿Se llevaría en paralelo? Porque no creo que se solucione, se resuelva tan rápido. Estos procesos suelen tardar bastantes meses. Claro, si es que las actuaciones de la Fiscalía son céleres y que lógicamente puedan tener algún tipo de indicio, porque recordemos son diligencias preliminares que se podrían aperturar, pero no habría nada de por medio, nada que se pueda ni siquiera obtener eventualmente, tendría que ser un archivo liminar. Si no es esa situación y más bien amerita pericias, eventualmente informes, claro, ahí sí podríamos hablar de una causa compleja que podría durar 8 meses, 16 meses en adelante, con lo cual no tendría ningún tipo de alteración más allá de la zozobra, la expectativa de algunas personas que se están oponiendo a las elecciones actualmente sin ningún tipo de justificación, al menos con prueba de por medio, para que pueda tener no validez la misma. Entiendo que sería parte de esa ecuación, de esas manifestaciones, pero que claro, no le hacen bien a la institucionalidad ni tampoco a la democracia en nuestro país y que obviamente como partidarios de una buena, correcta y de la administración pública no podríamos estar de acuerdo con una investigación que manifiestamente podría ser falsa. Doctor Alemán, muchísimas gracias por su opinión legal sobre este tema. Y sí, por supuesto que creo que es una denuncia grave que tiene que ser considerada dentro de una investigación que amerite la evidencia, ¿no? Es muy importante que cualquier tipo de denuncia tan grave como esta venga acompañada de elementos probatorios porque pone nuevamente bajo la mira a una entidad electoral que ya está bastante deslegitimada, lamentablemente, por el espectro público. De todas maneras, y obviamente es un caso que acompañará la denuncia actual contra el ex jefe de la OMP por delito de corrupción y que lógicamente tendría que tener la misma suerte. No digo que no se investigue, pero que se haga la investigación célere y se pueda determinar si es que hay indicios reveladores de un escenario criminal o simplemente es una manifestación absolutamente negligente de esa persona para simplemente no tener validez o la aceptación de la habilidad de elecciones que, como tú bien has dicho, dañan la institucionalidad de la OMP y obviamente la democracia en nuestro Perú. Muchísimas gracias por la oportunidad y será conmigo hasta luego. Bendiciones. No, gracias, doctor. Y bueno, sí, definitivamente esto amerita entonces que la Fiscalía actúe de oficio y que, como ha señalado el señor Pachas, se entreguen los elementos probatorios si es que los hay que acompañan la denuncia bastante grave que hace este exfuncionario.